gracias por continuar con nosotros. Son las ya 7 de la mañana y tenemos en el enlace, como todos los días, a esta hora, a las 7 de la mañana, puntualmente a nuestro doctor de cabecera, Doc Longoria. Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada nuevamente, Jesús López Longoria. Tenemos nueva información que se movió el día de ayer a partir de mediodía en la tarde, donde resulta que las cifras aumentaron aquí a nivel local en el estado de Zacatecas. ¿Cómo estamos hasta el momento, Doc? ¿Y quién son estas personas? Me refiero si son hombres o mujeres. ¿Y cómo fue el contagio? Claro que sí, David. Muy buen día, con todo gusto. Efectivamente, como bien lo señalas, en el curso del día de ayer se estuvo moviendo el seguimiento que tenemos de los pacientes con infección por COVID o bien en proceso de estudio en razón de la forma en que van llegando los estudios. De momento, señalarles que tenemos 9 casos confirmados en la entidad. De esto se derivó la defunción que informamos en días previos. Con relación a los 3 nuevos casos que a la fecha tenemos, se trata de 3 pacientes masculinos de edades de 50, de 71 y de 54 años de edad. Todos son residentes del estado. El primero de ellos de Zacatecas, del municipio de Zacatecas, el segundo de Jerez y el tercero de Villanueva. El primero de los pacientes tiene como antecedente de importancia en el seguimiento epidemiológico haber estado en contacto con un caso que está en investigación aún, es decir, no sale aún el resultado. El segundo, el paciente de mayor edad de Jerez, el antecedente de haber viajado a Estados Unidos. Y el tercero, el masculino, que es de Villanueva, de 54 años de edad, de haber estado en contacto con un caso confirmado de enfermedad por coronavirus. El paciente de Zacatecas y de Jerez, ellos permanecen en aislamiento voluntario en su casa, están al cuidado de la familia y todos ellos tienen seguimiento junto con el resto de los pacientes diario para ver su estado de salud y determinar si existía algún signo de alarma, llevarlo a una evaluación en el ámbito hospitalario. El tercero de ellos, el de Villanueva, según informes del Instituto Mexicano del Seguro Social, está hospitalizado estable. Es meritorio decir que estos 3 nuevos casos son atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Doc, ¿es conveniente dejar al paciente en casa cuando ellos deciden hacer este procedimiento desde el hogar? ¿No es más factible que se contagie el familiar o es mejor llevarlo al seguro, o sea, mantenerlo en el piso donde se puede dar mejor seguimiento y protección a la ciudadanía? Mira, hasta este momento se ha confirmado que la evolución para el paciente y sobre todo para su estado anímico, cuando la condición clínica lo permite, cuando no hay ningún signo de alarma, cuando su evolución observada en estos días ha sido estable, leve, digamos una megagripa, si me vale la expresión, pues el paciente estará mucho más tranquilo en la comodidad de su casa, dado que llevarlo a un ambiente hospitalario, primero lo tendríamos que poner en una zona aislada, se restringirían las visitas. Segundo, no se compara la comodidad de la casa a la cama hospitalaria. Y el otro factor es que en el ámbito hospitalario puede haber factores de riesgo adicionales por los microbios que habitualmente viven en las mismas, dado que son el espacio hospitalario se considera un espacio potencialmente de riesgo para este tipo de personas. Claro está, tanto al paciente como a la familia se les da a conocer los signos de alarma para que ellos estén conscientes y enterados de la evolución que uno espera en estos días dentro de un cierto rango de comportamiento, y si hubiera algún signo adicional, que la fiebre no se diera, que apareciera dificultad para respirar, que apareciera fatiga,
que se pusiera amoratado de labios o manos, definitivamente eso ya no sería un indicativo de manejo en casa. Se tendría que llevar a una unidad hospitalaria a revalorarlo y en base a los hallazgos determinar la conducta más apropiada, claro, en acuerdo con el paciente y su familia. Pero en este momento la evolución leve se prefiere que sea en casa, con todos los cuidados y precauciones para que la familia, los cuidadores no se vayan a infectar. Así es, Doc. Nosotros hemos visto ya la película, estamos todavía, digamos, adelantados y a tiempo de resolver esta situación o de detenerlo a tiempo, me refiero. Ya vimos lo que pasó en Europa, estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, estamos muy a tiempo para seguir las precauciones, las indicaciones que nos da la Secretaría de Salud y estar atentos a todos los cambios, a reportar si uno está enfermo, si tiene los síntomas al 911, seguir todas las indicaciones, ya lo había dicho. Pero ¿por qué la gente no nos hace caso, Doc? ¿Por qué la gente tiene la necesidad de ver a la gente muerta en la calle o decirles una cifra exageradamente de muertos? Porque aún para mí hasta la fecha decir que más de 1,000 personas están infectadas en México ya es demasiado, Doc. Sí, el día de ayer tuvimos oportunidad de ver las cifras que presentaron las autoridades de la Secretaría de Salud Federal en el ámbito nacional, claro, pero observamos que el día de ayer por lo menos ya son 1,378 casos confirmados y pues lamentablemente ya 37 defunciones a nivel nacional. Cuando analizamos las gráficas ya en el ámbito estatal, sí se ha hecho esfuerzo, David. Las cifras así lo denotan. Mira, si analizamos en todos los estados vecinos, digamos, vecinos a Zacatecas, pues observamos que en la tasa de casos, en el número de casos por entidad, Zacatecas se encuentra prácticamente en el cuarto lugar por número de casos. Sin embargo, cuando analizamos esto en base a la población que tenemos, es decir, vemos la tasa de incidencia de casos, Zacatecas está dentro de los 5 estados a nivel nacional con una casuística menor. Esto tiene que ver muchas cosas: densidad de población, aspectos económicos, oferta de servicios, medios de transporte, N cosas. Pero aquí nuestro inmediato vecino pues ocupa ya en este momento el tercer lugar según la población y el número de casos que está presentando. Esto de ninguna manera es como para sentirnos tranquilos y relajémonos, no, al contrario, tenemos que intensificar todas las medidas que hemos estado platicando de aislamiento y de higiene, pero con la premisa de quedarnos en la casa guardados para romper la transmisión del virus y lograr el objetivo de que esa curva de casos que hemos estado señalando no sea tan pronunciada y tengamos un esquema más manejable, más modulable y sobre todo que la ciudadanía zacateca se mantenga sana. Sabemos que va a llegar la enfermedad, pero que sea el impacto lo más tenue posible. Doc, sabemos que esta pandemia vamos a tardar en salir. Afortunadamente estamos trabajando, o ustedes como la Secretaría de Salud están trabajando para sacarnos de esta problemática que se ha generado a nivel mundial. ¿Hemos llegado ya a la curva más alta, a la curva más peligrosa, Doc? No, todavía no. Todavía estamos en una fase de pleno ascenso. Se estima que en la semana tercera, cuarta de abril, según el modelo matemático, pudiéramos tener la presentación más ascendente de los casos. Luego llegaríamos a una meseta y ahí nos mantendríamos para que al final de agosto, ya sería una situación más controlada. De momento ya se previó la declaración de emergencia con fechas de 30 de marzo a 30 de abril, pero en la evolución que observamos,
Para esa fecha estaríamos como en la meseta de la curva de ascenso y luego ahí ya sería un declive. Definitivamente la vida cotidiana se va a tener que reestructurar conforme vayamos viendo el comportamiento de esta pandemia. Bueno, por último, Doc, las recomendaciones de siempre, ¿cuáles son? Quedarnos en casa, no dejar de lado las medidas de higiene, el aseo de nuestras manos con agua y jabón las veces que sea necesario, y en caso de que no tengamos esto, alcohol gel. Si traemos síntomas respiratorios, estornudar en el ángulo interno del brazo, no saludar de abrazo, de beso, de mano, tener precaución si tenemos que ir a laborar por N circunstancias. El transporte ha sido sanitizado por conciencia de los propios transportistas, pero aún así al llegar a un sitio inmediato hay que lavarse las manos, hay que proteger nuestra familia, hay que asear nuestra casa con líquidos que sean agua y que lleven diluciones de cloro. La recomendación para no dañar la vía respiratoria es 1 litro de agua y una cucharada de cloro. De ahí tomar agua para limpiar nuestra casa con esta misma dilución, a efecto de lograr una higiene mejor. Y guardarnos en casa en este momento es una estrategia que está al alcance de nuestra mano, que nos permite implementar otras cosas, que nos impide contagiarnos si es que aún no lo estamos, pero por otro lado, si ya tenemos alguna infección, de esta manera evitamos contagiar a otras personas. La estrategia sería esa, justamente quedarnos en casa y uno mismo constituirse en la primera persona responsable de la salud como individuo, pero también de nuestra familia. Jesús López Longoria, director de Protección Social en Salud. Muchísimas gracias, Doc, por atender nuestra llamada, y seguiremos en contacto y por mantenernos tan informados y de verdad darnos estas excelentes recomendaciones. Muchas gracias, que tenga buen día, Doc. Buen día, David, estamos a la orden. Gracias, muy buen día. Pues mire, ya lo escuchó usted, más o menos por agosto, todavía vamos a seguir con este tema. Y la curva más peligrosa, donde va a haber, o sea, esto quiere decir que donde va a haber más muertes, o donde se esperan más muertes y más gente contagiada aquí en México, a finales de abril. O sea, esto está todavía leve y tenemos más de 1,000 personas contagiadas, más de 30 personas fallecidas a nivel nacional, una aquí en Zacatecas. Mire, vamos a presentarle los gráficos, cómo nos encontramos a nivel nacional con el tema del coronavirus. Cuántas personas están infectadas en este momento y cuántas personas han fallecido. Le vamos a presentar la curva, de la famosa curva que siempre estamos hablando, y le voy a explicar de qué trata. Vamos en el día 35, aquí en la República Mexicana, con este contagio. Son 1,378 casos positivos a nivel nacional, 1,378. Que nos dice el Doc Longoria, hasta eso no estamos digamos, tan mal comparados con otros países en el día 35. Para el día 35 otros países en Europa, por ejemplo, o en Asia, China ya tenía más de cientos de muertos. Nosotros tenemos 37 decesos. Ahorita hay casos negativos 7,073 y sospechas 3,827. Le voy a explicar este gráfico que está aquí. Esta es la famosa curva que decimos que no hemos llegado al pico, a la zona más peligrosa, al punto más alto donde vamos a tener más decesos aquí en México, sobre todo gente contagiada. Aquí esta línea roja es la de México. Para el día 35 estamos en un promedio más alto que, por ejemplo, Colombia y España. Aquí sí estamos más altos. Pero ya después se va a disparar estas dos líneas, porque en España ya llegó a más de 2,000 personas, que han fallecido hasta este momento. Ya superó la tasa que se pronosticaba de muertes. Pero ya lo dijo el Doc Longoria, en la última semana de abril va a ser el pico de la curva donde va a estar más peligrosa la pandemia, donde va a haber más muertes, más gente contagiada. Por eso nosotros les decimos desde ahorita que tenemos el tiempo de corregir esta situación que está pasando,
de protegerse, quedarse en casa. De verdad, las cosas se vienen más fuertes. No es para espantarlo, no quiero crear aquí psicosis, pero es una realidad. Vámonos a cómo estamos a nivel local, muchachos. Aquí en Zacatecas, el día de ayer se registraban 3 casos más de contagio. Ya lo decía el doctor Longoria, uno de Villanueva, uno de Capital y uno de Jerez. Esto suma 9 personas contagiadas en total aquí en territorio zacatecano. Le voy a explicar, son 2 en Guadalupe, 4 en la capital zacatecana, 1 en Villanueva, 1 en Jerez y 1 en Sombrerete. Uno de los 4 casos en Zacatecas, que fue el primer caso contagiado aquí en Zacatecas, fue la persona que falleció. Pero aún así se contabiliza, en total son 9 casos de personas contagiadas con el COVID-19. Las 2 últimas de estos 4 casos es porque venían de los Estados Unidos, para que tome sus precauciones también. Si tiene familiares allá, los connacionales, dígales que por favor no viajen, no tienen la necesidad de salir de su casa, protéjanse para evitar más contagios. Pero bueno, así nos vamos a ir a una pausa con esta reflexión. De verdad, ya nos dijo el doctor Longoria, este pico no hemos llegado al punto más alto, a la parte más peligrosa de la pandemia, donde se van a registrar más muertes y más contagios. A finales de abril, y apenas lo estamos empezando, estábamos a 2 de abril, y se pronostica que para agosto estemos bajando esta línea hasta agosto. Esto viene largo, protéjase de verdad, tome sus debidas precauciones. Ya también le dijo los tips para que se mantenga aseado. Lávese las manos durante 20 segundos con agua y jabón, use gel antibacterial, guantes de látex, protector bucal, lave todas las cosas que usted esté tocando, mesas, escritorios, perillas de las manos. De verdad, tome todas sus precauciones, no salga de su casa sobre todo. Así nos vamos a ir a una pausa. Al regresar tenemos más información, no le cambie, estas son las